Metrología. ¿Qué es la metrología? Querido Jorge Rubiani, un aplauso fuerte para él. El libro gordo de Petete está acá, Jorge Rubiani, pero no sé destacado arquitecto, escritor, historiador, comunicador, impresionante todo lo que sabe. Metrología, ¿qué es metrología? Mira, de medir las cosas. Sí, no, es el estudio sobre la medida de las cosas, tiene que ser de acuerdo a metrología. Logía es tratado de. Sí. Entonces debe ser eso, supongo. Es el estudio de los sistemas de pesas y medidas. Muy bien, ahí está. Ahí está. La metrología, a menudo denominada metrología, es el estudio científico de la medición. Establece una comprensión común de las unidades, lo cual es crucial para vincular diversas actividades humanas. Bueno, y la importancia rápidamente nomás del himno nacional paraguayo, porque yo dije, ¿qué pasa si ahora se le otorga esa potestad de la creación de un nuevo himno a la gente, a la actual sociedad paraguaya? ¿Se podría llegar a un consenso para hacer un nuevo himno? No, jamás. ¿Y cómo se hacían antes esos trabajos y tan relevantes? Muchas cosas de antes tuvieron menos interferencias porque eran poca gente la que sabía, era muy poca gente la que sabía, y se apelaba a esa gente en conciencia de que era la que más sabía. Nadie discutía el saber de ciertos personajes y sobre todo nadie discutía el poder que tenían ciertos personajes. Creo que hablamos una vez que el poder es la capacidad que tiene alguien de ejercer su voluntad, de imponer su voluntad. No solamente desde el gobierno, sino que desde cualquier sector. Sí. Por ejemplo, el mundo de la delincuencia, los cárteles de drogas y compañía tienen poder porque hacen lo que quieren. Muchas veces con la complacencia o con el convenio con los que tienen que reprimirlos. Entonces, el himno era muchas veces imposiciones de la vida casi permanentemente en guerra. Aquello de velar sobre las armas era algo que se le imponía a la gente del pasado. Cuando vemos esas grandes películas con movilizaciones de miles de hombres en un campo de guerra, era prácticamente una ciudad en movimiento, que tenía todas las implicaciones o las exigencias o las complicaciones de esa vida en colectivo, donde los hombres tenían ciertas apetencias, ciertas vanidades, ciertos estados de furia y un montón de cosas que imponían conductas propias a ese colectivo. Para lo cual era muy importante que el liderazgo sea de gran calidad, muy convincente, y el liderazgo era en ese momento algo muy característico también de los momentos iniciales de la vida humana, cuando el que lideraba era el que olía el viento, el que miraba más lejos, el que entendía las cosas que pasaban, el que entendía las soluciones que tenían que darle a los temas. Entonces el liderazgo era algo casi natural en ciertas personas, que finalmente terminaron imponiendo su voluntad o ciertas costumbres. Y en ese conglomerado a veces la gente cantaba, por ejemplo. Eso está en un libro que se llama Banderas, de un paraguayo que fue el único vexilólogo que había. El vexilólogo es el que conoce el significado de los himnos o la ciencia que habla de eso. ¿Cómo se llama eso? Vexilología. Vexilología. Sí, y el señor se llamaba Harold T. Ronnebeck, que se jubiló del ministerio. Sí, Ronnebeck. Sí, me acuerdo. Su hijo es arquitecto. Sí, Ronnebeck. Y Ronnebeck escribió sobre los símbolos y sobre el himno y era funcionario del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces ahí nos contaba que la gente necesitaba comunicarse o los mismos jefes necesitaban estimular la voluntad o el coraje de sus dirigidos con canciones, con himnos, con banderas, con alabardas y compañía.
Entonces ahí entre esos componentes guerreros aparece una canción que nos moviliza, que nos caracteriza, que nos representa, que funde en una melodía todas las emociones que sentimos, las frustraciones, nos infunde coraje, nos consuela ante las derrotas. Bueno, por ahí empezaba lo que llamamos después el himno. Y tiene mucha importancia porque en realidad no se puede medir la importancia de un himno por la calidad de sus letras o por el sonido o porque nos guste o no nos guste. Probablemente hay Hotel California, por ejemplo, puede ser mucho más atractivo que el himno nacional, pero el himno nacional tiene un componente que tiene que movilizarnos y tiene que ser digno de respeto. El problema nomás es que ante la carencia general de gente dotada en nuestro país, desde los primeros tiempos, porque no tuvimos escuelas de altos estudios, no tuvimos contacto con el mundo exterior desde 1617, cuando quedamos prisioneros de la mediterraneidad para siempre. ¿1600? 1617. Así, che. Entonces ahí es que nosotros tuvimos que apelar al saber de otra gente para hacer cosas que teníamos que hacer. Y el himno fue una de esas cosas, porque don Carlos Antonio López trabajó en varios frentes para consolidar y hacer visible la independencia nacional. Y uno de esos frentes fue la cuestión de los símbolos. La cuestión legal, por ejemplo, nosotros ignoramos que ya en 1845 Paraguay tuvo la primera ley de protección a los bienes culturales. Ya tuvo. Y era a los efectos de organizar una sociedad para enfrentar los desafíos que traía la modernidad, el contacto con el mundo internacional que no habíamos tenido antes en la época de Francia. Y ahí también surge la necesidad de dotar a la gente, a los paraguayos, de elementos que los identifiquen. Y uno de ellos era el himno nacional. Él le pide, a través de los encargados de los asuntos comerciales en Buenos Aires, pide que le reclamen a Vicente López y Planes, que fue el autor del himno argentino, a que nos haga un himno. Y López y Planes se negó. ¿Quién es el Carlos Antonio López? Carlos Antonio López. Y a la luz de los hechos que sucedieron durante mucho tiempo, probablemente se negara porque muchos consideraban todavía que el Paraguay no podía ser independiente porque se había evadido del cerco que le imponía el pertenecer al virreinato de Buenos Aires como una de sus intendencias. Y en 1858, más o menos recién... 1852. A 1852 nos dio la venia a Buenos Aires. No, la Confederación Argentina, que ya estaba presidida por Urquiza en ese momento. 1852. Sí. Qué bárbaro. Entonces, López quería un himno, y en 1843, ante la negativa de Vicente López y Planes, le pide a Francisco Acuña de Figueroa, que había sido el autor del himno uruguayo. Pero Francisco Acuña de Figueroa, aparte de ser un buen poeta, escribía muchas cosas obscenas. O sea que no era una persona muy presentable o que diera crédito de calidad intelectual solamente por lo que hacía cuando hacía himnos, sino que él, por ejemplo, escribió un poema sobre la importancia del órgano masculino, sobre un montón de cosas así que rozaban lo impertinente. Y bueno, pero ese es el autor de nuestro himno nacional. Y aparte de eso le dio una métrica que pudiera ser entonada con el himno uruguayo. Y entonces ahí empezaron nuestras primeras dificultades. Y otra cosa que ignoramos, y está en el libro de Efraín Cardoso, que se llama algo así como el Paraguay cultural, o Nociones de Cultura Paraguaya, algo así parecido. Efraín Cardoso dice que el primer himno fue cantado. Ese himno, que fue hecho en 1843, y que vino con la métrica del himno uruguayo, fue cantado por niños indígenas en la ribera de Carmen del Paraná. Sí, sí. Porque Carmen del Paraná fue una entidad urbana completamente indígena en los comienzos, porque fueron expulsados de
la Villa Real de la Encarnación, que era una antigua reducción jesuítica, y ellos vinieron a Carmen del Paraná, a la zona, que no sé cómo se llamaba, hay un nombre en guaraní, y ellos se trajeron a su Virgen. Dijeron, bueno, nos vamos, pero llevamos nuestra Virgen. Y traen la imagen de la Virgen del Carmen, y por eso se llamó Virgen del Carmen del Paraná. Y ellos cantan el himno nacional en la ribera del río en 1846, cuando recibieron la visita de un francés que se llamaba, te voy a decir cómo se escribe, porque no sé cómo se pronuncia en francés, Beaurepaire, algo así, y un apellido que en este momento se evadió de mi cerebro. Beaurepaire, y él escuchó por primera vez ese homenaje que le daban los indígenas, los niños indígenas, cantando el himno nacional, que después se generalizó y ya se cantó, pero ese himno tenía 13 estrofas. ¿13? 13. Y nosotros conocemos solamente, creo que 3. 3 y el coro. A los pueblos, después, más un día sobre y después ya paraguayos. Bueno, 3 estrofas. 13 estrofas tiene. Y 13 estrofas y nos quedamos en 3. Entonces, en esas 13 estrofas estaba en cierto modo implícita la historia del Paraguay. Porque qué bueno sería, perdóname, fabuloso lo que estás diciendo, qué bueno sería cantar todo. No, claro, que alguien o un grupo coral o lo que sea, cante las 13 estrofas por primera vez, digamos, y con la gente que quiera conocer todo el ardor de nuestro himno paraguayo, ¿verdad? Qué lindo sería una noche así en homenaje al himno nacional paraguayo, y que que todos se esmeren, los que van a subir a escena, a cantar correctamente esas 13 estrofas. Una idea que se me ocurre ahora nomás, qué interesante. No solamente eso, sino que en 1889 el Paraguay materializó su presencia en la Feria Mundial de París con el envío de 400 composiciones musicales que un italiano, Enrique Malimberni, musicalizó, es decir, tomó canciones populares, famosas, reiteradas en Paraguay, las musicalizó, les puso en un pentagrama y se las envió a la Feria Mundial de París. El maestro Sarán, en varias ocasiones, no sé si lo llegó a hacer, porque lamentablemente el ambiente intelectual paraguayo es tan estrecho muchas veces que la gente que descubre cosas no la quiere compartir. Entonces, no, y con ese criterio no podemos diversificar, no podemos. Alguien dijo, creo que Sartre dijo, el silencio es hostil, y sobre todo el silencio en cuanto a los elementos culturales que nos distinguen tienen que ser compartidos, porque el silencio o lo que se guarda en secreto es un conocimiento estéril, que no sirve para nada, que no sirve ni siquiera para discutirlo. Entonces, por ahí Lito Barrios, otro maestro de música, hizo un libro. Él dice, acá hay cosas que nadie conoce. Bueno, que lo difunda y lo pongamos a disposición de la gente para que digan, no, pero si estoy haciendo... La gente cree que lo que él leyó nomás es legítimo, que lo que él no leyó no existe, ¿entendés? Y eso es intelectualmente un error, porque hay demasiada agua que pasó bajo el puente y que ni siquiera llegamos a ver. Entonces lo que se sabe tiene que ser compartido, inclusive para ser discutido, pero muchas veces creemos que lo que nosotros hicimos no tiene que ser discutido. Hace poco una persona me recriminó fuerte porque yo digo tacuarí y no digo tacuaré. Y yo digo tacuarí porque una vez hablé con un guaraniólogo encarnaceno de mucho prestigio, se llamaba Lovera Molas, el apellido no sé si era Felipe o Carlos o Beaurepaire, Felipe Lovera Molas, me dijo, no es tacuarí porque
sobre el río Tacuarí, y en esa zona solamente había una especie de tacuara muy delgadita que le llamaban tacuarí. Probablemente como una apócope de tacuarita o algo por el estilo. Claro. Tacuarí. Es tacuarí y no es tacuarí. Yo, ¿te quedó eso? En una explicación demasiado razonable y sensata, me parecía que era correcto. Igualmente no le importó a nadie, porque cuando se hizo el llenado de Yacyretá, se quitaron todos los tacuaríes de ahí y se llenó el río. O sea, el río desapareció. Literalmente desapareció. Todavía necesitamos lo monetario de la Argentina porque se invadió nuestro territorio. Bueno, hoy es 20 de mayo, es una fecha muy grata porque mucha gente importante nació o murió un día como hoy. Nacía, por ejemplo, el Pepe Mujica, que hubiera cumplido hoy 90 años, hace días que se fue físicamente. Famoso el Joe Cocker, el cantante británico, hubiera cumplido también 80 años. Joe Cocker, el famoso Joe Cocker. Esta actriz y cantante de Estados Unidos. Cuando apareció por primera vez Joe Cocker, decían que parecía un epiléptico. Claro, ¿cómo se oye? Nunca nadie cantó como él. Claro. Cher, la actriz Cher, cumple hoy 70 años. Bueno, y ¿quién nacía también hoy? Nacía Bernardino Caballero, nacía hoy, un día como hoy, político militar paraguayo, presidente provisional de la República del Paraguay, luego presidente, fue fundador y presidente del Partido Colorado, hubiera cumplido hoy 186 años, Bernardino Caballero. ¿Qué saber? Y el que fallecía es Cristóbal Colón también un día como hoy. Increíble, Cristóbal Colón. Pero vamos al que nacía. Uno de los que nacieron un 20 de mayo de 1839, Bernardino Caballero. ¿Por qué tiene tanta importancia en nuestra historia, amén de haber sido el fundador o uno de los fundadores del Partido Colorado, este señor, el general Bernardino Caballero? Bueno, yo tengo una opinión muy precisa de los grandes hombres que hubo en Paraguay. Ya lo califico como un gran hombre, porque tuvieron una pasantía mucho más difícil de la que podemos imaginar hoy. Bernardino Caballero, siendo un muchacho joven, soldado raso, hace una carrera militar fabulosa y gana por méritos en campo de batalla sus preseas de general cuando todavía no cumplía los 30 años. ¿Sí? Y claro, y estuvo en todas las batallas, y a pesar de sus carencias intelectuales, yo creo que él estaba adornado de eso que llamamos Aranduka At, que es la sabiduría que viene del monte, que viene de la vida en contacto con la vida, con la parte dura de la vida, de un hogar pobre, y tiene que enfrentarse todos los días a ese momento que hoy nosotros ni siquiera nos imaginamos, de cuando uno tiene que levantarse en la mañana y pensar, ¿será hoy mi último día? ¿Será hoy el último día que tengo que vivir? Y me recuerda mucho a aquella primera escena de El Gladiador, cuando el general Decimus Meridius le dice a sus soldados: y recuerden, lo que hacemos en vida resuena en la eternidad. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese momento crucial, porque él dice en un momento, y provoca la carcajada de sus soldados, pero si se ven en un campo lleno de flores, es porque están en el paraíso, en los términos que conocían entonces, y están en el cielo y ya están muertos, le dice. Y los soldados se ríen. Bueno, yo creo que ese tipo de momentos, de pensamientos, de experiencias, nosotros hoy no hemos ni siquiera vislumbrado. Y nos lanzamos a competir en quién desprecia más al semejante, o lo desprestigia más, o pretende sacarle los lustres que tuvo, diciendo
cosas que no se corresponden con la realidad. Hay que haber estado ahí para darse cuenta de lo que significaba eso. Hay que haber visto morir niños y mujeres alrededor, porque la crueldad de los enemigos que tuvo el Paraguay no se compara con ningún otro momento que tuvo la historia de América, en ninguna otra parte, en ninguna otra etapa de la vida. Sí. No, Paraguay sufrió el martirio, como dicen los versos. ¿Y cómo surge, Caballero, Bernardino Caballero, cómo surge, cómo se abre paso? Seguramente no tenía las luces literarias de otros, pero no, nadie tenía. Pero se abrió paso, ¿verdad? Pero todos se formaban en los cuarteles. Yo creo que en un momento dado la sabiduría viene por los caminos menos pensados. Ante el peligro, ante la carencia, ante la frustración, uno se obliga a pensar: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo es que yo quedé vivo? Porque hubo otros generales. Wenceslao Robles era el de mayor antigüedad, después estaba el general Vicente Barrios, estaba Resquín, estaba el general José Dubigis Díaz. Todos le anticiparon a Caballero en la carrera militar. Caballero se vuelve general ya prácticamente en los finales de la guerra y se convierte en un interlocutor de López. Oleari cuenta que muchas veces en esa horrorosa marcha que hubo por la diagonal, llamada Diagonal de Sangre, López le pedía a Caballero que lo acompañara y se adelantaban a caballo, porque también eran pocos ya los que tenían un caballo, se adelantaban a caballo por el camino y iban conversando. El detalle es que Caballero tuvo un diálogo más o menos frecuente con Juan Oleari, que entonces se escudaba en un seudónimo Pompeyo González. Sí, así escribía. Y yo creo que Oleari habrá recibido alguna observación de Caballero sobre esa experiencia de cabalgar solo con López y hablar sobre lo que fue. Y López le hablaba de sueños incumplidos, de fracasos, de tragedias, ya en una onda absolutamente pesimista, depresiva, de lo que se le auguraba el porvenir. Nadie, por ejemplo, sabe, o pocos imaginan, que López, cuando llega a Cercorá el 8 de febrero de 1870, él sabía que ese era su último campamento. Él sabía que ahí iba a morir. Sí. Ahí no hace trincheras, no hace elementos. Ya no tenía hombres. Quedaban 415 hombres que podían ponerse de pie, y de los cuales solo 350 y tantos formaron en aquella mañana del 1 de marzo. Arturo Bray dice en su libro Solano López, soldado de la gloria y del infortunio, dice que eso no fue una batalla, como la gente suele referir, la batalla de Cerro Corá. No, la batalla no podía existir por las diferencias enormes que habían entre uno y otro contendiente. 350 y tantos hombres de pie. Versus 18.000 hombres a caballo, bien montados, alimentados. El mismo informe del general Cámara dice: la batalla duró solo 15 minutos. En Independencia y Vida tenemos imágenes muy buenas de lo que está diciendo acá el arquitecto Rubiani. Independencia y Vida con López ahí y con sus... busquen eso, tienen ahí para buscar. Bueno, y después, querido arquitecto. Y después volvemos al himno. No, a esa parte qué interesante lo que está diciendo. Y ahí estaba también Bernardino Caballero. No, ese es un punto. El 16 de febrero, López le convoca, probablemente ni siquiera ya dormían en esa época, dormir ya era un desperdicio. Entonces le convoca de madrugada a su carpa, porque también tenían carpas. Muchos oficiales tenían carpas. Y le convoca a su carpa y le envía a una misión. Mucha gente, liberales y colorados, discutieron mucho porque los colorados le atribuían a Caballero que era heredero de López. Lo verdadero, de acuerdo a mi punto de vista, obviamente, es que efectivamente fue así. Que López vio entre los hombres que le quedaban quién puede eventualmente acometer la
improbable tarea de levantar al Paraguay. Y la verdad es que el único que estaba dentro de esos parámetros era Caballero. Caballero es el heredero de López, lo discutan o no los liberales o cualquier otro. López lo preservó a Caballero para que quedara después de él, sin duda. Así que... Y no fue al Mato Grosso, donde ya habían ido otros a buscar ganado, porque ya no había ganado, ya no había nada, porque la guerra también fue una depredación constante del entorno animado que existía alrededor de los parajes donde se luchaba. Caballero vino al sur, en misiones que todavía no se conocen muy bien. Nosotros hicimos especulaciones a raíz de los documentos que tiene el doctor Jarolín. Hicimos especulaciones que pueden ser bastante válidas si es que hacemos un estudio completo de esos documentos para ver su legitimidad. Porque ahí hay cosas muy, muy notables. Y lo más llamativo de todo eso es que López le dice: elija los hombres que quiera llevar con usted. Le dice a Caballero. Le dice a Caballero. Según Oleari. Y Caballero elige 40 hombres, de los cuales 29 eran oficiales de alto grado. ¿Para qué demonios voy a elegir 29 oficiales de alto grado si es para ir a buscar ganado? Llevo soldados, pero oficiales de alto rango era evidentemente para que Caballero tuviera un elenco, digamos, que pudiera preservarlo a él y tratar de remontar la vida que tenían que remontar después de eso. Ese tipo de historias... O sea, sabiendo López, el mariscal, que era ya su último tranco, digamos. No, era su último día, los últimos días. Y la noche antes le convoca a la mamá de Caballero que estaba ahí, con las hermanas. Y le dice que si tienen algo de valor que lo entierren, no lo guarden porque los enemigos le van a... Y efectivamente después la hija le confiesa a Oleari que la única que guardó bajo tierra, como dijo López, salvó sus pertenencias. El resto fueron digamos que, fueron despojadas de todas sus pertenencias. Pequeñas joyas. En Paraguay la gente tenía joyas en la casa, de oro y plata, muchas. Así que, bebo por olvidar. Qué interesante. Bueno, un 20 de mayo nacía el general Bernardino Caballero, y te digo político más, y militar paraguayo. Te digo más en beneficio de Caballero. Cuando se fundan los partidos políticos, ahí empieza a haber una supremacía colorada. A pesar de que a los colorados siempre se los vio afectos al Brasil, porque la mayoría de ellos pasaron el tiempo de prisioneros confinados en el Brasil, en Río de Janeiro concretamente. Y los argentinos tenían más relaciones porque antes de la guerra, los liberales, porque antes de la guerra habían estado en territorio argentino, en Buenos Aires más concretamente, donde todos hicieron su vida, su vida de familia, sus negocios, etcétera. Entonces, en ese momento, Caballero, ellos empiezan a tener mayor preponderancia porque quedamos muy pocos. Y las votaciones, y ese es el gran error que no aprendimos nunca, que en momentos de una devastación tan grande, ningún país está en condiciones de decir, bueno, ahora somos democráticos y vamos a votar. Nadie puede hacer eso. Es una estupidez flagrante que la volvimos a cometer varias veces, pero cuando se fue Stroessner también. No era posible, pocos meses después de que Stroessner se haya ido, que el Paraguay hubiese entrado en una especie de profunda introspección y salieran santificados todos por la democracia. No. Nosotros teníamos incrustados todos los vicios que nos dejó la dictadura todavía. Todo teníamos. Y teníamos que pasar un tiempo primeramente, de depuración, de silencio. ¿Nunca hiciste la cura de silencio? Teníamos que hacer la cura de silencio para ver mejor las cosas. No dejarnos perturbar por la vocinglería o el estrépito del júbilo
de la victoria, de la desazón, el llanto o la bronca. Cállate. Escuchá el mundo a tu alrededor. Y escuchate a vos mismo para que puedas salir de esa encrucijada con un panorama un poco más claro de las cosas. Nosotros no hicimos esa cura de silencio, que es indispensable para una sociedad que emerge de una postración de 30 y pico de años y anteriores también. Nosotros, y aparte de eso, sin haber sacado del país o metido en la cárcel o juzgado a una cantidad de impresentables que se solazaron con esta democracia endeble y falsa que hemos adquirido o que hemos tomado como un recurso para sobrevivir. Obviamente que están todos ahí, todos están ahí. Todos se educaron en esa malformada visión de las cosas que nos traen la convivencia. El único que falta soy yo, dijo. Sí, claro. Y tenía razón. Tenía razón. Lo triste es que tenía razón. Lo triste. Bueno, y después Caballero empezó a formar el famoso Partido Colorado. Ajá. Y surge primero el Partido Liberal, ¿verdad? Un mes antes, sí. Un mes antes. Pero, o sea, había competencia ya en esa época. Sí, pero atender lo que... Te puedo señalar 4 hechos que están registrados por la historia. Sí. Y sobre algunos de ellos se refirió Helio Vera, que para mí era irrefutable y claro. Increíble. Escribió un hecho que pocos conocen probablemente porque no le leyeron a Helio y no leyeron los tiempos anteriores. Caballero no quería la formación de los partidos. Decía, no justamente quería. Por eso que acabo de decir. Él no lo dijo en esos términos. Vamos a tranquilizarnos primero. Vamos a ver el camino. Y vamos a reunir a las mejores mentes del Paraguay para que nos marquen el camino. Eso dijo Bernardino Caballero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Antes del partido, antes de la fundación de los partidos. Y después, cuando los liberales a toda costa, y había gente radicalmente hostil a cualquier conversación, decían, las victorias políticas se ganan en la lucha, no había posibilidad de conciliar posiciones. Entonces Caballero decide en 2 ocasiones no presentar candidatos del Partido Colorado en determinadas localidades donde sabían que podían ganar para que los liberales tengan asientos en los curules de representantes. Sí. Caballero hizo eso 2 veces, habiendo provenido de la dura escuela de la campiña y siendo soldado. Demócrata absoluto, entonces. Era un tipo respetuoso de la opinión contraria, por lo menos. Qué notable lo que... No era, repito otra vez lo del historiador inglés, nadie es completamente bueno, nadie es totalmente malo. Entonces, y Marguerite Yourcenar pone en boca de Adriano Augusto la famosa frase, en algún momento de sus vidas los hombres se dejan llevar por sus ángeles o por sus demonios. Probablemente Caballero haya cometido alguna tropelía también. Era difícil no hacerlo en un ambiente viciado de suspicacias, de broncas y de dolor, porque todos tenían a alguien muerto en la guerra de la Triple Alianza, y todos tenían la posibilidad de culpar a alguien de esas desgracias, que es un poco el problema de las dictaduras. Cuando Francia decide ser juez y parte, juez general, instructor de tropa, ministro de Hacienda, evidentemente que cuando se cometen errores, él no puede disculparse de los errores ni acusar a nadie de los errores cometidos. Él es el culpable. Porque eran suyos los errores. Él asume el único poder o el poder absoluto, entonces él es el culpable, que es la desgracia que tuvo López también en su momento. La gente... Nosotros, o sea, el mariscal. El mariscal López. Cuando a mí me preguntan, ¿sos lopista o antilopista? Bueno, a mí los lopistas me dicen que soy antilopista y los antilopistas me acusan de lopista. El problema es que cuando uno va a hacer la historia, tiene que hacer una historia que prescinda de la necesidad de declarar a nadie
héroe o villano. No es misión de la historia consagrar héroes ni villanos. La historia es para mostrar la verdad, con todos sus orígenes y todas sus consecuencias. Porque, a la pucha, si nosotros analizamos cronológicamente los hechos, en 1813, 2 años después de haber abandonado monarquías absolutas que rigieron durante milenios, ¿cómo íbamos a saber qué caminos tomar? No había ejemplos, no había ninguna experiencia conocida positiva en el mundo. Fuimos a tientas y lógicamente fuimos a tientas y lógicamente que pudimos cometer errores. Y los que cometieron errores fueron sacrificados. Mira, en 1894, cuando asume Juan Bautista Egusquiza la presidencia de la República, uno de los comprometidos a formar la Legión Paraguaya en Buenos Aires, que fueron varios, Egusquiza ordena la erección de un monumento a los próceres de la independencia nacional. No estaba Francia entre los próceres. El único paraguayo que formó parte del triunvirato, que formó parte del gobierno de la Junta Superior Gubernativa de 5 miembros, que formó parte del consulado y de las 2 dictaduras. El único que estuvo en el poder de la República del Paraguay recientemente emancipada hasta 1840. Egusquiza decide que Francia no es un héroe de la independencia. Él decide. Él decide porque ordena la erección de un monumento en homenaje a Cabañas, que fue leal a Velasco hasta el final, a Belgrano, sí, a Fulgencio R. Moreno, a Fulgencio Yegros y a Pedro Juan Caballero. Esos son los 3 próceres. Y se hace una... ¿Y Fernando de la Mora? No. A Fernando de la Mora se le saca de la Junta Superior Gubernativa a los 3 meses de ser formado por Caurapó y por Aporteñado. Sí. En la vida colonial del Paraguay existía... Y hoy es el Día del Internacional del Borracho. Muy bien. Porque dice que los Mora fueron los dueños de las primeras destilerías de caña. Y entonces ellos probaban sus productos muy frecuentemente y muy frecuentemente quedaban entre San Juan y Mendoza, como dice el dicho. Y los Riquelme dice que eran todos morenos porque eran los importadores de esclavos. Estos son datos de la colonia, que los Riquelme son todos morenos siempre. No es cierto, pero dicen que sí. Entonces, son dichos que quedaron de la cultura del refranero popular, de la historia no escrita. Bueno, qué interesante todo lo que nos está contando, refrescando y reverdeciendo aquí el arquitecto Rubiani. Y esto, a ver, Pepe Mujica, ¿vos tenés alguna imagen de él? O sea, ¿tenés algún concepto de él malo, bueno o regular? Mira, el tema de las guerrillas fue un tema que yo creo que no fue estudiado suficientemente. Y el tema de las rebeliones en el Paraguay tampoco. De manera que son fenómenos extrafronterizos, como el caso de la Argentina, del Brasil, que fue brutal, y del Uruguay, y que no tenemos en el Paraguay. Y no tenemos seguramente la perspectiva para analizar correctamente las cosas. Pero en el caso particular de Mujica, evidentemente que los tupamaros habrán tenido... ¿Eran los tupamaros los uruguayos, no? Habrán... ¿Sabes por qué es de tupamaros? De Tupac Amaru, ¿no? De Tupac Amaru. Era de Tupac Amaru. El primer indígena que se reveló así muy visiblemente en el altiplano, Tupac Amaru, José Javier Condorcanqui se llamaba. José Miguel Condorcanqui. Tupac Amaru. Y lógicamente que no tenemos, tal vez no tenemos la capacidad para juzgar, pero de acuerdo a lo visible, un exguerrillero que abjura de su condición de guerrillero, que se aproxima a participar de eso que ellos habían condenado antes, que era la democracia burguesa, como le llamó García Márquez, evidentemente que
es una persona a quien le deberíamos prestar alguna atención, porque estuvo en el infierno y después quiere subir cerca del cielo, como eso que decía Marguerite Yourcenar: en algún momento los hombres se dejan llevar por sus ángeles o por sus demonios. Dominado tal vez por sus demonios, él ahora quiere entrar a participar del beneficio que otorgan los ángeles. Y ahí, lógicamente, tiene una gran ventaja sobre los demás. Conoce lo que está mal. Conoce lo que está mal. Pero hubo dos casos similares de dos personalidades Petro, que llegaron allá al cenit de la historia también, a través de este señor que fue el primer presidente sudafricano negro. Mandela. Mandela, que Dios también mío, estuvo sí. preso Sí. por más de 20 años. Sí. Y este señor que acaba de morir, que hoy hubiera cumplido 90 años, Y José Petro, Pepe. Petro en el Uruguay. Sí, Pero sí, tenés sí, por sí. otro lado el bestia este de Ortega en Nicaragua, por ejemplo. Sí. Este sí es, No, es un bestia. que maneja la señora, me parece que el gobierno. No sé quién maneja, pero es una bestialidad. Una desdentada. El problema es que después de estos personajes, después de Ortega, después de Y también de Gasset. sí, después de Maduro, ¿qué posibilidades tiene una sociedad, un país, una nación de emerger para respirar aire más o menos puro? ¿Qué posibilidades tiene? Y qué sé yo. Y eso Hacer una votación, como bien decía. ¿Eh? Hacer una votación inmediata, como bien decía. Sí. Una Y ridiculez. eso Porque es eso una hay que- ridiculez. Alguien, algún consejo tiene que existir, alguna posibilidad. Resulta que nosotros solamente determinamos, legislamos sobre lo correcto, sobre lo posible correcto que hay que hacer. Nadie legisla, ¿y qué pasa si tal cosa? ¿Qué podemos hacer en tales circunstancias? ¿Qué pasa si no es posible ingresar en la dinámica de las democracias burguesas? Si es que, si fracasa eso, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber una instancia. Lo que pasa es que estos políticos quieren solamente que la participación sea posible con ellos. Tiene que haber una instancia de que el empresariado, los maestros, los obreros, los campesinos, los productores, los jóvenes y los viejos tengan la posibilidad de decir: señores, esto ya pasamos, esto no sirve, ¿Por qué no probamos esto otro? esto otro, o por qué no atajamos lo que está visiblemente comprobado como malo. Lo que pergeñó Caballero alguna vez es lo que él quiso respecto al Partido Colorado que hoy existe, digamos. Claro, claro. Él obligó a sus, ¿cómo se dice?, a sus correligionarios a aceptar esa propuesta. Dejemos que los liberales participen, porque si nosotros votamos, probablemente ellos van a quedar fuera, o van a protestar porque las elecciones fueron esto y lo otro, y van a quedar fuera. Necesitamos de ellos. Esa actitud de modestia, de sabiduría, de realismo, es lo que falta a nuestros políticos de hoy. Caballero, un humilde soldado raso que llegó a general antes de los 30, les enseñó lo que había que hacer en ese momento. Y muchas veces fracasamos o dimos curso a la violencia más radical por esa falta de modestia, por esa falta de racionalidad que se requiere de cualquier político. ¿Cómo vamos a pretender que un bestia como ese Jatar Fernández, por ejemplo, esté legislando sobre nuestra vida? ¿Por qué hablas así de porque Jatar Fernández? Porque no puedo decir otra cosa más fea. Sí. Por eso le homologo con las bestias, porque es un ente incapaz de razonar, ¿Sí? un ente incapaz de la modestia que debiera acompañar a la ignorancia, pero la ignorancia a veces es soberbia, muy soberbia y muy peligrosa. Querido maestro Jorge Rubiani, muchísimas gracias. Realmente fue un placer escucharte y que
Analicen Eso la historia me llama la para- atención, ahí que estuviste muy callado. No, Yo no sé me si... concentré porque te escuché demasiado y No sé, atentamente. no Hay sé si era tantas por cosas- eso, porque tu café es demasiado rico. No, yo no tomo té nomás. Y ahí está Yatar, ahí está con su Oso Bus, creo que se llama, Oso Bus, ¿verdad? Ahí está Yatar. Pero no está mal esa idea del Oso Bus, gratis, para la gente que no tiene colectivo, ¿verdad? Porque Para la gente que no tiene... No, pero ¿por qué colectivos. no legisla para resolver el problema del transporte público? también. Es muy fácil. El tipo tiene plata y trae un osobús, se disfraza de, mira, un saco con gorra amarilla. Bueno, está bien. Bueno, Jorge Rubiane con nosotros. Un fuerte aplauso para el arquitecto Jorge, que hoy tiene su programa a las 10 de la noche, ¿verdad? Sí, tengo todos los días programas Todos los distintos. días, programas distintos. ¿Y de qué vas a hablar hoy? No sé. Bueno, por ahí esto Voy a mismo, hablar. ¿no? Hoy estuve en lo de Bruno Masi. No, justamente de caballero que es, puede ser. Y, Sí, no, voy a hablar de caballero. otra Claro que gente. voy a hablar de Naíno. ¿Sabías que la guaranización de Bernardino es Naíno? Naíno. Sí.